Ahora toca al grupo Evocati Atenea Promacos, con la evolución del ejército romano desde la monarquía. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Evocati, no se hagan de rogar. Está bien. Si no va a ser complicado darles la charla a todos. Por favor, un poco en la media luna, sí. Es que el 3D no se nos da muy bien tampoco. Va a ser mucho más fácil escucharnos y ver. Buenas tardes a todos. Hola. Muy buenos días a todos. Skeptius. Creo que no se oye demasiado. Hacia allá, claro, pero... Claro, tienes que estar más cerca. Bueno, ¿me escuchan así? ¿Me escuchan bien así, de esta manera? Aún así. Como les he dicho, mi nombre es David. El nombre romano que tengo es Lucius Vinicius Skeptius. Nuestro grupo es Evocati Apri Scipioni, acompañados de Scipioni e Hispania Romana. Lo que venimos a enseñarles, a mostrarles, es la evolución de cómo sería el ejército romano a lo largo de su historia, desde la fundación de Roma, en el año 753 a.C., hasta prácticamente... No se oye, ¿eh? ¿Me oyen todos ahora? Sí. Vale, como decía, somos varios grupos, entre los que estamos Evocati Apri Scipioni, Septimani Seniori e Hispania Romana. Lo que vamos a representar es la evolución del ejército romano a lo largo de su historia, con más de 1000 años de historia. Estarán acostumbrados por películas, libros y demás a pensar en que la uniformología, la forma del equipamiento y demás era la misma a lo largo de este tiempo. Es completamente erróneo. Realmente, como nos han explicado en el grupo anterior, las equipaciones fueron variando a lo largo de los siglos. Empezaremos con la monarquía. La monarquía, fundada por Rómulo y Remo, empezó como una ciudad con bandas de guerreros. Las bandas de guerreros lo que principalmente hacían era asaltar caminos, robar ganado, enfrentarse con las ciudades de alrededor y con las poblaciones que se iban estableciendo. Los romanos, en un momento dado, se supone que con el rey iniciaron una reforma en la cual montaron esas bandas de guerreros como un verdadero ejército. Este ejército, por tanto, iba a luchar por la ciudad de Roma. Yo les voy a mostrar cómo sería la equipación de la monarquía. Me da miedo alejarme del altavoz, no me queda más remedio porque mi equipo está ahí. Bueno, parece que tengo un esclavo. Como verán, lo primero que llama la atención es el escudo. El escudo se llama aspis, es de tradición griega. Los romanos ya conocían el mundo griego por dos fuentes diferentes: los etruscos, que estaban cerca de ellos, y los pueblos, las colonias griegas de la Magna Grecia, del sur de Italia. De ellos, pues consiguieron este tipo de equipaciones, estos escudos, como digo, que son bastante grandes, de un gran peso, pero no complicados de llevar. Como ven, no tiene mucha dificultad. Por dentro lleva una abrazadera que permite sujetarlo de manera sencilla y además colgado del hombro.
Con este escudo, que es la pieza principal de su defensa, era como formaban. También, como podrán ver luego, llevo en las piernas que se llaman grebas. ¿Por qué? Porque las piernas están muy expuestas a lanzazos, a pedradas, de tiros de onda o jabalinazos, con lo cual las piernas había que protegerlas, especialmente la izquierda en algunos casos. Más posteriormente lo veremos con la evolución. También llevo un casco de tradición etrusca, un casco negau, que son cascos que hemos pensado que podrían adoptarse en esta época monárquica, como digo, porque son equipaciones de vecinos de los romanos. Pero lo principal es el arma que se lleva, la gran lanza, la lanza griega, la dori. Como pueden ver, es una lanza de gran longitud y que nos da una pista de cómo son los combates. Los combates no son como hemos visto en las películas, en gran medida. Los estudiosos creen que la gran mayoría de los combates eran escaramuzas constantes en las cuales se lanzaba todo tipo de armas arrojadizas para intentar que el enemigo huyera. Y en la huida, pues perseguirles y vencerles. No son choques de líneas como dos olas de mar batiendo contra ellas. Son grupos de personas que no quieren morir. Normalmente la gente no va a la guerra para morir, quiere hacerlo lo mejor posible, pero sobrevivir. Y por ello las lanzas tienen esta longitud, no es tan raro. La última pieza del equipamiento es la espada, en este caso una espada de tradición griega, que es un poco larga y que tiene también orígenes celtas. Como pueden ver, es una equipación heterogénea, es decir, no viene todo del mismo sitio, no se usa todo de manera uniforme. Los romanos eran prácticos, si algo funcionaba, lo usaban, ya está, no había más. La monarquía, como digo, es un periodo que duró aproximadamente unos 250 años y después de la monarquía llegó la república. Con la república hubo unos cuantos cambios en el ejército y se los vamos a mostrar con estos compañeros que van a avanzar ahora hacia adelante. Son los republicanos. Se habrán dado cuenta que me he desembarazado de las grebas y de la lanza. ¿Por qué? Porque en esta evolución del ejército romano hay elementos que perviven. La gran lanza va a pasar a uno de los soldados que les explicaré al final. Y las grebas, lo mismo, a dos soldados que van a ver ahí. En la primera parte del ejército romano de este periodo, estamos hablando del siglo III a.C., lo describe Polibio, ¿de acuerdo? Y es el ejército que va a invadir Hispania, en este caso la península ibérica. ¿Por qué? El contexto es en las guerras anibálicas. Aníbal se ha levantado contra Roma. A lo mejor les suena ese nombre, Aníbal. Los elefantes, los Alpes, esas cosas. Pues este es el ejército romano que llega a la península para combatir a Aníbal en sus bases de aquí, del sur de la península. Concretamente contra Cartagena, la ciudad del sur de Murcia. Este es el ejército que entra por Ampurias, usando los caminos de la colonia griega, con la cual ya tenían una gran conexión, y van a descender para conquistar, ¿de acuerdo?, y romper las líneas logísticas del ejército cartaginés. Polibio nos describe un ejército con 4 frentes, con 4 órdenes. El primero estaba compuesto principalmente por la infantería ligera, los vélites. Normalmente eran jóvenes, gente pobremente equipada, que no tenía dinero. Explico una cosa que no he dicho con la monarquía. La equipación no la da el Estado, no existe un Estado como tal. Cada cual de manera privada se equipa como mejor puede. Y en Roma además ese sistema censitario significa que tú eres ciudadano si puedes aportar una cantidad, un dinero concreto y con ese dinero comprarte tus propias armas. Si no, no tienes ni derechos políticos ni obligación de defender la ciudad. En esta época pues siguen existiendo, como digo, la infantería ligera, que su principal función es hostigar al enemigo. Imagínense una banda de personas, una nube de personas lanzando jabalinas al contrario para cegarle, para que no vea lo que está ocurriendo. Volvemos a la idea de antes. Yo tiro todo lo que puedo lo más lejos posible, no quiero que me maten a mí, ¿de acuerdo? Llevan una piel que según Polibio servía para saber quién se distinguía en el combate y así luego después poderle dar alguna mención, algún honor. Después de los vélites, cuando ya el combate se iba acercando a la línea, pues los legionarios que se acercaban eran los criarios y los princeps. Uno de ellos, como vemos, va de marcha todavía, es decir, lleva todo su equipo
¿de acuerdo? Preparado para llegar a la zona de combate, pero no para combatir. Este es el legionario que hizo la caminata, en teoría, de 7 días, como dice Polibio, desde Ampurias a Cartagena, para conquistar la ciudad. Todo el equipo más pesado lo llevaban en barcos o en mulas, pero ellos rápidamente caminaron a una media impresionante diaria de kilómetros para llegar allí, asediar la ciudad y conquistarla. Es un ejemplo de una guerra rápida, veloz, para coger al adversario por sorpresa. Estas dos líneas, los triarios y los Princeps, solían ir equipados de una manera similar. Llevaban simplemente una placa en el pecho, que Polibio nos la ha descrito habitualmente como una placa circular. También hay dudas si también existían algunas placas cuadradas. Eso, de hecho, lo estamos todavía nosotros investigando cuál sería la más adecuada, según el texto de Polibio, que bueno, está en inglés. Como pueden ver, también llevan cascos, y en este caso los cascos se dan cuenta que van rematados con plumas. ¿Por qué? ¿Qué sensación produce ver a alguien con un casco así? Es más alto, da más miedo, es una persona que, jolín, me va a matar. La función psicológica de este casco es asustar, es que los demás digan, yo con ese no me enfrento, no quiero luchar con él, me puede ganar. Dentro de su equipo, como está mostrando, existían un arma que ya habían tomado tanto de los etruscos como de los celtas y que los íberos usarán, que son los pilum, ¿de acuerdo? Los pila. Son armas arrojadizas. Como he dicho, el combate es así, a distancia, y la idea es lanzar cuantos más de estos para desbaratar las líneas enemigas y conseguir que huyan o cedan, ¿de acuerdo? Tenían dos, uno más largo, uno pesado, y cuando ya se acercaban al combate, uno más corto. Este ejemplar, por ejemplo, se ha encontrado en Castelrú. Por supuesto, las defensas no paran. El escudo, como pueden ver, ha cambiado. Ya no es el escudo griego que llevaba yo antes. Ahora es un escudo mucho más largo, oblongo, que le protege. Como pueden observar, si el legionario se pone con el escudo en posición, la greba protege, el escudo protege, el casco protege y todo lo que le lancen no le alcanza, ¿de acuerdo? Tiene que defenderse al máximo. Volvemos a lo de siempre, la gente quiere vivir, es una manía que tenemos los humanos. Por supuesto, el famoso gladius hispaniensis. La evolución de las armas va de una manera en la cual, como he dicho, los romanos copian. En este caso, las armas que copian, la investigación sugiere que provienen de armas célticas que fueron evolucionando en la península y que luego después los romanos adaptaron a su propio gusto. Hay un elemento también que ahora les enseñaré, pero con el último orden. Las batallas de los romanos en estas épocas tenían una particularidad. Primero, los vélites avanzaban, hostigaban, no pasaba nada. Luego llegaban los astati. Si no conseguían romper la línea, se retiraban y llegaban los princeps. Y si ellos no lo conseguían, llegaban al último orden de los legionarios, los triarios. Había un dicho en Roma que era: la cosa ha llegado a los triarios, es decir, fatal, hemos llegado a las últimas. Pero los triarios, como pueden ver, es una pervivencia en parte de la monarquía. Lleva la misma lanza que llevaba yo. Normalmente se arrodillaban, pie en tierra, mostraban la lanza y formaban un bosque de picas de tal manera que el enemigo decía: pero a ver, si acabamos de vencer a los vélites, acabamos de vencer a los astati, a los princeps, ¿ya tenéis más? ¡Qué pesados sois los romanos! ¿De acuerdo? Entonces, ellos lo que hacían era evitar que la desbandada romana se convirtiera en precisamente una derrota por la persecución y posterior victoria del enemigo. Si las cosas iban más o menos bien, los triarios aguantaban y todas las líneas que he mostrado anteriormente se reorganizaban y volvían al combate. Eran muy pesados y muy cabezones los romanos, pero precisamente por ese motivo, por esa testarudez, es por la cual ganaban tantísimas batallas. Lleva también un último elemento, como verán que llevan prácticamente los mismos equipos, solo que en este caso lleva una cota de mallas. La cota de mallas es un invento celta, es cara, es difícil de producir, es laboriosa, es costosa. Comprarse una de estas no era fácil en aquella época. Protege muy bien, es muy eficaz y veremos que sobrevive. ¿Hasta cuándo creen ustedes que sobreviven las cotas de malla? Si les digo la Primera Guerra Mundial, ¿me creen? En la Primera Guerra Mundial los tanquistas usaban cotas de malla porque eran muy eficaces contra las esquirlas de los obuses y de cascotes y metralla. Lleva un último elemento que no han llevado los demás, es un puñal, lo llamaban pugio. Esto lo adquirieron aquí también en Hispania, les gustó mucho. No era solamente un arma,
era también un elemento de prestigio. Lo solían adornar, lo solían engalanar con todo tipo de láminas de bronce, de plata, de oro, de tal manera que incluso le servía de moneda para pagar en algunos sitios. Ese purio va a permanecer, ¿de acuerdo? Ahora cuando pasemos a la siguiente época, a Augusto. Vamos a saltar otros 200 años más. Este lo va a contar mi compañero. Pero como ven, ya llevamos unos 700 años fácilmente. Bueno, pasaríamos en torno al año 100 a.C. aproximadamente, una reforma militar, y de esto que acabamos de ver pasa a una uniformidad en cuanto a las líneas. Todos los legionarios van a vestir así, y de hecho el Estado va a costearles todo el equipo. Estos 35 kilos de peso que hablábamos antes, nada más entrar a formar parte, a ser asignados en una legión, les van a decir: toma, este es tu equipo, cuídalo, si lo rompes ya lo costeas tú. Y a partir de entonces se les asigna una paga, y de esa paga se les va descontando en los primeros años, si sobreviven, claro, una serie, un poquito de dinero para ir pagando ese equipo que se le acaba de costear poco a poco. Que se les da a los legionarios en la época de Cayo Mario es básicamente el que están viendo aquí, con una salvedad, porque nosotros lo que recreamos, nuestro grupo Hispania Romana, es el periodo Augusto, que ahora lo veremos mejor. Básicamente lo único que cambia respecto a la época de Cayo Mario es que es mucho más parecido a este que acabamos de ver en el... Es un escudo con mucha curvatura, con una espina de madera, que es esta barra central que acaban de ver en el escudo de mi compañero, que sirve para otorgar más protección a esta mayor curvatura. Y eso es en el torno al 100 a.C. Nos aproximamos al periodo de las guerras cántabras. El equipo es básicamente el mismo, salvo con unas pequeñas salvedades que vamos a ver. Estamos en las guerras cántabras, época de Augusto. Augusto está por ahí, por Asturias, por Cantabria, con varias legiones, entre ellas la Legión Novena, que es la nuestra. Y bueno, pues en torno a esos años, la década de los años 20 del siglo I antes de Cristo, hasta el periodo final de Augusto, bueno, quizás les suene el desastre de Teutoburgo en Alemania. Bueno, pues los soldados de Teutoburgo combatían más o menos así. Bueno, tenemos dos. Para empezar tenemos un calón. La figura del calón es un poco... Las fuentes no nos hablan mucho de ella. Es básicamente un auxiliar. Bueno, en cada una de estas tiendas que están viendo el contubernio dormían 8 personas. Bueno, pues 8 personas tenían asignadas un par de calones para llegar a esos 10. Realmente la cifra no la sabemos con exactitud, es decir, todo lo que sea hablar de los calones vamos a tener que cogerlos con cifras, pero aproximadamente unos 2 calones por cada 8, por cada tienda. Son los que, bueno, pues ayudan a construir el campamento, que por supuesto los legionarios construyen su propio castra, su propio campamento. Tienen la ayuda de estos auxiliares, que no sabemos muy bien su condición, si eran realmente esclavos o civiles que no combatían por... Bueno, en alguna ocasión, cuando el campamento era asaltado por el enemigo, cuando la legión perdía y el enemigo iba, bueno, pues no quedaba otra que combatir. Lleva una herramienta distintiva, que bueno, la dolabra, bueno, todavía se usa en ambiente agrícola, pero bueno, es básicamente una azada y un pico. Es básicamente el arma fundamental, la herramienta fundamental para construir estos castros. Le dan por ahí la palabra castrum o castro. Cuando hablamos de un campamento romano, es un castro, no es un castro. Eso está mal dicho, estamos hablando de otro. Bueno, pues esto sería un poco esos civiles, quizás esclavos, que ayudaban en estas labores de logística, de conducir la mula. Cada contubernio tenía una mula, eran más pesados. Bueno, pues esas tareas auxiliares de hacer la comida, preparar la comida. Luego tenemos el legionario típico. Lo tenemos ahí. El escudo cambia un poquito en periodo Augusto. Es un escudo que no dura demasiados años, luego ya en época imperial se modifica. Básicamente se acorta por arriba y por abajo es un poquito más corto, con lo que el combate se hace un poquito más cerrado, más cercano. El gladius, bueno, el tipo Mainz, hay en esta época, y ahí es un Mainz.
¿Por qué recibe este nombre? Bueno, es un nombre moderno. Ellos se referían simplemente como gladius, como espada. Mainz es el nombre de donde se localizó la primera pieza arqueológica, que fue en la localidad alemana de Mainz, antigua Maguncia, en el Rin. Modelos como el Fulham, que es un poquito más estrecho, y alguno más, bueno, hay debate, no vamos a entrar. El escudo, como decimos, se corta por arriba y por abajo, se hace un poquito más corto. La curvatura es menor a los de época republicana, incluso a los de época de Cayo Mario, esta reforma que hemos hablado. Lleva un reborde que podría ser o bien de bronce o bien de cuero endurecido. ¿Por qué este reborde? Bueno, porque cuando uno se enfrenta con espadas más largas que la tuya, bueno, sí es verdad que tenemos ese escudo, pero ese arma puede llegar a golpear en el escudo, igual no te da, pero igual rompe la madera y clava, penetra dentro del escudo, con lo cual, igual, aunque tú te protejas, digamos, a esta altura, igual la espada te puede llegar a rozar. Para eso se le añade un refuerzo que puede ser de cuero endurecido o incluso de bronce. Este refuerzo, específicamente el de bronce, es el que nos ha servido a nosotros y a otros grupos que recrean este periodo del Princes Augusto para recrear este tipo de escudo, que es el que se halló en Calcris. En Calcris es Teutoburgo, es el moderno Teutoburgo, es una colina de Calcris. Ahí es donde se realizó, mediante estas piezas del reborde de bronce del escudo, se pudo recrear este escudo que están viendo aquí, solo con las piezas de bronce, porque evidentemente los escudos son de madera, es un material que se rompe, o sea, deshace muy fácil. Y creo que de todo el periodo romano, hablamos de monarquía hasta incluso el periodo bizantino, creo que solo nos quedan 3 o 4 o 5 escudos en todo ese periodo de siglos que han sobrevivido, con lo cual recrearlos es complicado. De hecho, las pinturas de escudo y en todos los escudos de todos los grupos de recreación no sabemos realmente si eran así. Hay muchas tesis. En este caso, bueno, está basado por consenso de por la Legión Nona, la Legión Novena, bueno, por los motivos que entendemos que podría llevar. Campo, ese caballito de mar, en alusión a Neptuno, porque la Nona, la Legión Novena, es una legión que le toca hacer una serie de desembarcos. Desembarcan en Britania con César, combaten en Actio, en esta batalla naval del Princes Augusto contra Marco Patra. En las guerras cántabras, la verdad es que de todas las legiones que participan es un poco la peor conocida, porque llega, combate y se va, no se queda. Pero en principio también desembarcaría